Muy bien, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Vamos iniciando la clase de este día. Voy a nombrar lista. Calderón Díaz José María. Carrera Narváez y Villaluz. Carrillo Tamayo María de Jesús. Copado Villagrana José Luis. Cruz Varela José Luis. Cruz Varela José Luis. De la Rosa Martínez María Eugenia. Del Río Valdivia Rebeca Marta. Durazo Valenzuela Aida. Oiga, nadie llegó hoy. Flores Corona Sandra Angélica. Nomás tenemos 10 participantes, entonces aquí los estoy. Correcto. Maestra, no me nombró a mí. Soy Juan Manuel Gómez. ¿Apellido? Gómez Mendoza, Juan Manuel. Aquí estás. Ah, Sí, todavía gracias. no llego. Ah, perdón, Flores perdón. Corona Sandra Angélica. De la Rosa Martínez María Eugenia soy yo presente, no tenía el micrófono. No te preocupes. Flores Corona Sandra Angélica. Galindo Díaz Mesa Rebeca. Gallegos González Francisco. O mira, o sosténme. No ponte algo así. Gómez Mendoza Juan Manuel. Presente. González Landel Beatriz. Cardón Cázares María del Rosario. Buenos días, presente. Manríquez Gómez Rosa María. Navarro González Aurora. Oropesa Ávila Humberto. Ortega Saldaña Elba. Pérez Becerra Margarita. Presente, maestra. Quintero Hernández Alfredo. Presente. Reyes Ramón Joaquín. Reyes Ramos, buenos días, maestra, presente. Buenos días. Sánchez Ortega María Guadalupe. Presente, maestra. Sánchez Buenrostro María de Jesús. Ok. ¿Alguien falta de que le ponga asistencia? No sé si anotó el de María Eugenia de la Rosa. ¿Quién? María Eugenia de la Rosa Martínez. Sí. Bueno, buenos días, gracias. muchachos. Seguimos con el análisis de la ley. ¿Alguna pregunta? Todo Bueno, andamos bien. Nos quedamos en el artículo 6 bis. Lo apunté. Terminamos de la familia y ahora nos quedaríamos de la participación de la sociedad. Voy a tratar, muchachos, de hacerlo esto un poquito más rápido. Si alguien nos puede poner, por favor, la ley, capítulo 1 de la participación de la sociedad, artículo 14.
Bien. Bueno, nos quedamos, la semana pasada decíamos que la ley establecía cuáles eran las obligaciones de la familia, del adulto mayor y de la sociedad. Vimos lo que era la familia y ahorita platicaríamos acerca de lo que marca las obligaciones que se tienen respecto a la sociedad. Y dice la ley, cualquier miembro de la sociedad tiene el deber de auxiliar y apoyar a los adultos mayores en casos de necesidad, de emergencia, tenga o no tenga parentesco con ella. Y esto es obviamente una situación de carácter humanitario. El que tengamos una edad no significa que tengamos una enfermedad, ni tampoco una condición de enfermedad. Tenemos una condición de vida respecto a nuestra edad. Y aquí se señala claramente que el adulto mayor, cuando por esa condición de edad se encuentra vulnerable en un caso de emergencia, cualquier persona tiene la obligación de poder ayudarle, sea o no sea pariente. Corresponde a la sociedad formar grupos de apoyo y asistencia social que en coordinación con las autoridades de manera independiente colaboren en el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores y particularmente promuevan la guardia, la igualdad en el acceso al empleo, eliminando la discriminación. Los grupos sociales, muchachos, son grupos. Bueno, ¿ustedes saben cuáles son los grupos sociales en primer lugar? ¿Saben cuáles son los grupos sociales? Pues son los grupos que se organizan a través de la sociedad. Los trabajadores, los sindicatos, las cooperativas, los colectivos. Los grupos sociales también podemos entenderlo como esas instituciones que se crean dentro de una sociedad, todo aquello que como reunión o asociación tú agrupas y tiene una finalidad con un tiempo determinado o indeterminado, una reunión, una asociación, etcétera, que te ayuda naturalmente a participar en una cuestión. Y un grupo social, porque la ley aquí es general, te señala que estos grupos sociales tienen que abonarle a una política y una acción que vaya a favor de la no discriminación de las personas mayores. ¿Cómo debe de ser esto? Pues naturalmente realizando actividades en función de las personas mayores. Actividades que tengan como consecuencia el poder apoyar, el poder considerar, el poder tomar en cuenta dentro de esas actividades, de esa agrupación, a las personas con edad. Es un deber de la sociedad propiciar la participación de los adultos mayores en la vida social, reconociendo y estimulando la formación de asociaciones, consejos y organismos que con función de apoyo, asesoría y gestión en cuestiones comunitarias, particularmente en las relacionadas con el envejecimiento. Y sabemos que ahora, en este momento, gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, hay una área especial en materia científica, en materia biológica, en materia psicológica, en materia social, en materia económica, en muchas disciplinas en donde se debe de tomar en consideración una metodología científica para tratar y adecuar la condición de persona mayor en la vida dentro de la sociedad. Los organismos públicos y privados no lucrativos dedicados a la atención de adultos mayores tendrán derecho a recibir apoyo, asesoría y capacitación por parte de las autoridades competentes a las que el presente ordenamiento se refiere. Además, gozarán en los incentivos fiscales que fijen anualmente en las leyes de ingresos el Estado y los municipios. Bueno,
Al ratito vamos a ver que dentro de la ley, todas las secretarías del Estado tienen que hacer algo en el reconocimiento y garantismo de los derechos de las personas mayores. Y una característica fundamental del Estado es que debe de proveer a la iniciativa privada, a los grupos sociales, mecanismos que favorezcan y contribuyan a que a través de la participación social se reconozcan y se garanticen de cualquier manera los derechos de las personas mayores. Y la misma ley que dice que en la ley del Estado tendrá que haber una partida presupuestal con beneficios fiscales, estatales, municipales, que apoyen a estos organismos sociales para que estos a su Se vez... congeló la imagen, maestra. ¿Sí? Hola. Yo lo estoy ¿está viendo ahí? bien. Para Yo lo que estoy estos a viendo bien. su vez, para que estos a su vez realicen acciones que favorezcan naturalmente el trabajo de todos. Déjenme buscar aquí la configuración de la reunión. No. Ya se ve bien y se escucha bien, maestra. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Corresponde a los grupos de la sociedad civil organizada en materia de adultos mayores participar de manera coordinada y concentrada con las autoridades competentes. Los establecimientos públicos y privados que presten servicios a los adultos mayores deberán habilitar personal capacitado, espacios adecuados para proporcionar al senescente un trato digno, estancia cómoda, dándole preferencia en su atención. Eso es en relación a lo que nos marca la ley en materia de familia y la participación social. ¿Tenemos alguna duda? No. Ok. Bueno, y luego ya la misma ley nos señala las facultades y obligaciones de las autoridades del Ejecutivo del Estado. El Ejecutivo del Estado, como ustedes lo comprenden, es el que va a ejecutar, porque hay parte el nombre, vaya la redundancia, las acciones necesarias para incorporar los derechos sociales de las personas mayores. Y me va a decir, ¿por qué? Bueno, ustedes ya analizaron en esta clase el artículo primero y se daban y aprendimos que el artículo primero determina que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que promover, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y encontramos que los derechos humanos, hay diferentes tipos de derechos. Hay derechos de seguridad, hay libertades y hay derechos de seguridad jurídica, económicos, políticos y sociales. Los derechos de las personas mayores, que vamos a hablar la próxima semana de cuáles son todos esos derechos, hacen que el Estado no se limite. Al contrario, los derechos sociales son derechos en donde el Estado debe de hacer. Cuando nosotros hablamos del artículo 4 constitucional y nos señala el artículo 4 que toda persona tiene el derecho a la salud, bueno, pues entonces, esa salud, ¿cómo debe de garantizar o ser garantizada por el Estado? Pues a través de ¿qué? De un organismo y de un sistema de protección en materia de salud que prevenga las enfermedades, que garantice que una persona cuando esté enferma pueda acudir a un centro hospitalario, tenga medicamentos, tenga hospitales y se cure. Sí, bueno. Esos son los derechos sociales. Entonces, cuando dicen esos derechos sociales, ¿quién es la autoridad desde el punto de vista de su competencia obligada a garantizar esos derechos? Pues en su gran mayoría es el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el que debe de ejecutar las acciones sociales para garantizar esos derechos. Entonces, cuando por alguna cuestión nosotros vemos que se incumple con un derecho de salud, ¿quién es el que tiene quién es el que viola esa situación?
o ese derecho, pues es la Secretaría de Salud. Y por lo tanto la ley, muchachos, que ahí la tienen todos, habla de todas las secretarías que son parte del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Participación Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría, etcétera. Pues son todas. Entonces, la ley te dice qué es lo que tiene que hacer cada secretaría, pero aquí vamos a checar que por cuestiones de tiempo se los voy a dejar leer porque no alcanzamos a analizar toda la ley. Aquí lo más importante es determinar que dentro del artículo 21 de esta misma ley se señala que las dependencias integrantes de la administración pública estatal se constituyen en promotoras proactivas de los derechos que consagra esta ley a las personas, a los adultos mayores. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, artículo 21, corresponde al Ejecutivo del Estado en materia de adultos mayores, primero, realizar y promover los programas de asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención. ¿De qué? Pues de todas las secretarías, compañeros, de todas las secretarías que pueda haber en materia de cultura, en materia de trabajo, en materia de promoción social, en materia de participación económica, en materia de salud. Segundo, concertar con la Federación, estados y municipios los convenios que se requieren para la realización de programas de defensa y representación jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención. Bueno, nosotros desde el punto de vista de un estado de gobernanza saben que vivimos en una división de poderes. Vivimos a través del poder ejecutivo, en donde el poder ejecutivo de la federación está representado por el presidente de la República. Y luego cada entidad federativa, que son los estados, tienen sus gobernadores. Y luego, aparte, de acuerdo a la misma composición del estado, tenemos otra competencia, que son los municipios, en donde los municipios están organizados de acuerdo a aspectos de carácter territorial, y este aspecto de carácter territorial que tenemos dentro de la federación está establecido a través de una autonomía, y tenemos los presidentes municipales. Entonces, a ti te dice que la ley le obliga al Ejecutivo a tener que realizar acciones, convenios de colaboración, de cooperación, que marca también el artículo 73 constitucional, para poder prever, para poder participar, para poder crear políticas institucionales que prevengan, que favorezcan, que garanticen, que defiendan los derechos de las personas mayores. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Concertar la participación de los sectores sociales y privados en la planeación y ejecución de programas. Y fíjense que esto es algo bien importante, porque miren, yo soy activista en materia de derechos humanos desde hace muchos años, desde diferentes trincheras. Y es bien cierto que si tú lees una ley de asistencia social en cualquier área, en niños, niñas, adolescentes, en personas mayores, en comunidades indígenas, en personas enfermas, etcétera, vas a entender claramente que nosotros vivimos en este momento un estado de crisis en donde definitivamente el Estado no puede garantizar todo. O sea, no puede hacer todo. Y así como lo marca la ley, el Estado debe de aplicarse para poder tratar y convenir con la participación de los entes privados y sociales para que estos derechos señalados en la ley se ejecuten y se puedan garantizar. Y les comentaba, miren, yo como
activista en materia de derechos humanos desde el frente de la academia, que ha sido la trinchera más importante que yo he podido tener y creo que es la que puede garantizarme a veces o garantizarle a las personas más a través de la educación pueden darse los cambios, a través del servicio público, a través del activismo social. Me he dado cuenta que gracias a la participación social es como nosotros podemos tener un perfecto Estado de Derecho en materia de derechos humanos. O sea, la realidad es que en materia de derechos humanos, el Estado debe de quedarle plenamente agradecido a los organismos no gubernamentales, que es el sector privado y el sector social, que son aquellos que siempre han tratado de impulsar los derechos, de garantizar que el Estado, de promover que el Estado garantice determinados derechos a través de lo que se hace, a través de lo que conocemos como activismo en materia de derechos humanos, cual sea. Y ahí me dicen, yo siempre que voy, más ahora que estoy en el ente público, en la función pública, cuando tengo que ver un organismo social, les digo, muchas gracias, porque gracias a ustedes estamos caminando en materia de derechos humanos. Porque a mí me queda sumamente entendido que en la mayoría de las legislaciones existentes en derechos humanos, el Estado se ha transformado, no porque tenga la mucha voluntad de hacerlo, y miren que queda grabado esto, sino porque siempre tenemos ya una obligación estatal y una carga como Estado, en donde tú sabes que debes de cumplir con determinadas situaciones, porque es tu obligación. Pero esa carga se siente más, el poder público la siente más cuando tiene la presión de los organismos, de los colectivos, que le dicen, Estado, tienes que cumplir, tienes que garantizar. Un día platicando con un diputado me dice, le digo, ¿a usted le interesó muchísimo la situación de poder hacer una ley en donde se visualizara en primer lugar los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual? Claro que sí, doctora. No me diga eso. Mire, la verdad es que gracias a esos colectivos que han tenido años por pugnar su igualdad, el pugnar que no sean discriminados, el proteger que sean respetados por esa identidad que tienen, por esa preferencia que se tienen, por esa libertad sexual que tienen, es por lo que usted en este momento hace esa luz. Pero la pregunta sería, si nadie le hubiera dicho a usted, hágalo como tema, ¿lo hubiera hecho? ¿Hubiera palpado? Y ahí yo creo que ustedes deben de considerar, y como yo siempre lo comento, el agradecimiento de la aportación que hacen los organismos particulares, los organismos sociales, los activistas, para que nosotros como sociedad tengamos esos derechos legitimados, por lo menos en un orden público. ¿O no? La reforma constitucional del 2011 es un ejemplo muy claro. ¿Por qué se realizó? Oigan, pues, porque en México, pues, desde hace décadas hablamos de derechos humanos, pero ¿por qué no estaba establecido un concepto, por lo menos en nuestra Constitución, de derechos humanos? ¿Qué no le importaba al Poder Legislativo, Ejecutivo, a la Academia, hablar de esto? Al poder público de cualquier, pues tal parece que no, porque si no lo hubieran hecho. ¿Y saben por qué se dio ese cambio constitucional? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de dos casos emblemáticos que tenemos, que es el caso Radilla Pacheco, es el caso
algodonero, que les voy a mandar unos videos para que lo vean de tarea, reprobó al Estado mexicano y le dijo: Estado mexicano, estás reprobado en tu sistema de protección y administración y procuración de justicia. Y estás reprobado en el respeto y garantismo de tus derechos humanos. Tienes que hacer algo. Si la familia de Radilla Pacheco, si los colectivos que siempre han impugnado porque en México no existan desapariciones forzadas, que lamentablemente es uno de los problemas más graves que tenemos en el país y duele parte de todo, afecta, pues ¿saben qué? Pues yo creo que a lo mejor seguiríamos en nuestro artículo donde se hablaba acerca de los derechos y las garantías constitucionales que teníamos y ya está. ¿Se fijan cómo ese referente de los organismos es tan importante? Porque ellos siempre han sido los precursores. Y si alguien me escucha, muchas gracias, organismos, por la participación que han tenido en la vida pública de nuestro país, porque han sido los ejes transversales, que han sido las personas que han aportado la ayuda necesaria para que en este momento exista este cambio constitucional en materia de derechos humanos y sigan caminando. Mañana tenemos aquí en Jalisco una marcha también de la comunidad de la diversidad sexual. Ayer tuvimos de desapariciones, mañana tenemos de otra situación. Ellos son los que hacen que se camine y que se traten de ejecutar y caminar y que el Estado ponga atención respecto a los asuntos mediáticos en problemas de derechos y violaciones de derechos humanos que sufren los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. ¿Alguna duda? No más. Ok, pues seguimos. Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la creación y funcionamiento de instituciones y servicios para garantizar sus derechos. Promover acuerdos con los municipios y la federación para que se otorguen descuentos a las instituciones que ofrecen servicios de asistencia social a adultos mayores, siempre y cuando se verifiquen su buen funcionamiento en los servicios que estos otorgan. Siguiente, promover el otorgamiento de estímulos fiscales y financieros y reconocimiento público a las empresas y dependencias o entidades de gobierno que cuenten con programas de contratación de adultos mayores, normativas ante los 3 órdenes de gobierno, así como la suscripción de acuerdo a convenios ante personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta fracción. Promover, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de responsables de estos. Proporcionar la estabilidad y el bienestar familiar. Procurar que cada año en el presupuesto de egreso se otorgue una cantidad que permita dar continuidad a los programas estatales en beneficio de los adultos mayores, así como para el cumplimiento de esta ley. Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumplimiento de esta ley, promover y procurar la implementación de módulos de atención y de capacitación de personal de dependencias públicas y privadas que atiendan a los adultos mayores, promover el posicionamiento de la cartilla de salud de los adultos mayores a través de las instituciones públicas, establecer páginas electrónicas con las dependencias públicas que tengan una área banner específica de servicios de atención para los adultos mayores y promover, fomentar la investigación científica y desarrollo tecnológico enfocado en mejorar la calidad de la vida de las personas mayores. Ahí están, muchachos, los
las obligaciones legales que tiene el Ejecutivo para garantizar los derechos de las personas mayores en todas las áreas. Ahora, vamos iniciando, viendo, por ahí tienen ustedes, yo no puedo checar si me están poniendo la ley por el teléfono que tengo, no puedo checar, nomás me veo a mí. ¿Se las están poniendo? No. No, ¿verdad? Bueno, pero ahí tienen ustedes la ley. Si ustedes analizan la ley, después viene en el capítulo segundo de la Secretaría de Desarrollo Humano lo que tiene que hacer. Y entonces nosotros, de acuerdo a la ley y a la institución, la Secretaría de Promoción Social, la Secretaría de Desarrollo Humano, es la que tiene que analizar, crear, verificar, definir, instrumentar las políticas y las acciones en materia de los derechos de personas mayores. Dice, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social deberán coordinar, implementar las acciones que se requieren para promover el desarrollo integral de los adultos mayores, así como, entonces fíjense, a la Secretaría es a la que le toca crear el plan institucional. ¿Se escucha? Sí. El plan institucional que debe de crearse en Jalisco en todas las áreas. Dice, coordinar y ejecutar las políticas de asistencia social. Latinoamérica. Sí. Muy bien. Ejecutar las políticas de asistencia social y atención a las que se refiere esta ley. Coordinar la promoción y el seguimiento de los programas de atención de los adultos mayores, fomentando la participación de los organismos públicos y privados. Proporcionar convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones dirigidas a adultos mayores y los demás ordenamientos en materia que le corresponden. Entonces, a la Secretaría de Participación Social, de Promoción Social, es la que debe de realizar toda la planificación en materia de los derechos de personas mayores. Y esas a su vez tienen que enviárselas a todas las secretarías existentes para que participen, para que colaboren en la planificación de esos derechos. ¿Alguna duda? No. A la elevación de la temperatura corporal. Ok. Ahora, de la Secretaría de Salud. Bueno, no voy a hablar de toda la ley porque vamos a verlo la próxima semana, muchachos, pero sí de las obligaciones más importantes de las secretarías que a nosotros, creo que a ustedes les compete y que son más importantes para su conocimiento. ¿Me ven? Okay. Sí. Dice, corresponde a la Secretaría de Salud en materia de adultos mayores, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, primero, garantizar, coordinar y proporcionar la atención médica, gerontológica y geriátrica a los adultos mayores en las unidades de segundo y tercer nivel conforme al programa estatal de salud. Ok. ¿Qué significa esto? Que en todas las unidades de salud públicas debe de haber dos áreas en materia de salud para las personas mayores. La área gerontológica y la geriátrica. Segundo, proporcionar a los adultos mayores una cartilla médica de autocuidado que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas. Y miren, esa cartilla, yo creo que todos la tienen, ¿verdad? Sí.
Bueno, esa cartilla, compañeros, es como la cartilla de los niños, que es sumamente importante que ustedes la tengan porque, en primer lugar, la cartilla les va a servir a ustedes como una guía de precisión del procedimiento en materia de salud respecto a su cita, respecto a su cuidado, respecto a las vacunas que debes de tener. Y luego, posteriormente, esa cartilla le va a servir al médico como una guía de control para verificar qué es lo que tú padeces, qué es lo que tienes, qué es lo que te falta o qué es lo que ya tienes en materia de vacunas y en materia de citas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que la cartilla es sumamente importante que cada quien la tenga y la tenga al día, aparte de todo. Así que, como segunda tarea, aquellos que no tengan la cartilla, por favor, vayan y sáquenla. Y aquellos que vean que su cartilla, desde hace un mes tuvieron que ir al doctor a nutrición o ir a una vacuna o hacer algún chequeo, por favor, también háganlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Deberá implementar programas en coordinación con las instituciones que conforman el sistema estatal de salud con el objeto de proporcionar atención integral, impulsar los modelos de atención necesarios, fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia médica, cuidados y rehabilitación a través de la capacitación y sensibilización sobre la problemática específica de los adultos mayores. Y aquí, fíjense que este artículo tiene que ver mucho con que en cada área de salud debe de haber una área especializada y debe esta área especializada de tener la sensibilización necesaria en materia de educación y en materia psicológica del funcionario público para atender bien a la persona mayor. Y entender que por su condición de edad, pues no es igual a un adolescente, no es igual a un niño y que pues tiene que ser tratado de una manera especial. Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuerdo con las condiciones físicas de salud de los adultos mayores. Establecer medidas de promoción y prevención de salud en los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diversas etapas del ciclo de su vida. Atender periódicamente y en forma gratuita a los asilos de asistencia social con unidades móviles, médico-dentales, así como detecciones de enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes. Y esto de las campañas es algo vital. O sea, como hay campañas de vacunación para los niños o para las mujeres, debe de haber campañas de prevención en materia de salud para las personas mayores, que de hecho desde hace mucho tiempo no escucho ninguna. ¿O ustedes sí? No, ¿Verdad que no? Establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas para la elaboración de prótesis dentales gratuitas a los adultos mayores y asilos de asistencia social y de población abierta en el Estado. Impulsar y facilitar las acciones de los programas de salud relacionados con las principales causas de mortalidad que aquejan a este grupo de población o en su caso implementar o instrumentar lo que sean necesarios. Otro punto muy importante es ver por qué se muere la gente y por qué se muere una persona mayor. Y fíjense aquí que las causas de mortalidad después de los 60 años en México son bien claras. Es, en primer lugar, problemas de salud por cuestiones de diabetes, por situaciones de hipertensión y por situaciones también de riñones, que cada uno está relacionado uno con lo otro y por cuestiones de obesidad. Entonces,
Pues estos son puntos de que el Estado debe de checar ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero también la de tener que realizar programas para, independientemente de la calidad de vida, crear sistemas de salud que prolonguen la calidad de vida de una persona y prolonguen su propia vida. Ok. Promover el autocuidado de la salud física, mental y psicológica de las personas adultas mayores a través de la adopción de estilos de vida saludable. Y miren, esto tiene que, cuando ustedes van al Seguro Social o al ISSSTE, pues ustedes se dan cuenta que ahí hay una área especial que dice calidad de vida, en donde debe de haber programas específicos para el mejoramiento de su vida, y también el sistema DIF, el sistema DIF aquí en Jalisco tiene programas institucionales muy interesantes en materia de calidad de vida para las personas de mayores, para que se incluyan en determinadas áreas. Y, por ejemplo, un programa de calidad de vida, luego vamos a hablar de los derechos de la educación, es este que estamos viviendo ahorita. Porque un programa de calidad de vida no únicamente debe de hablar de salud, debe de hablar de condiciones socioeconómicas, políticas, educativas que tiendan a mejorar la calidad de la vida de la persona mayor a través de algo que pueda realizar, a través del deporte, a través de la lectura, a través de las artes, a través de la ciencia, a través de entender cuáles son las nuevas tecnologías que tengan a mejorar esa calidad de vida. Y en materia de salud, pues obviamente las instituciones públicas están obligadas a tener esa área de calidad de vida de las personas mayores. Promover fomentar la formación y capacitación de recursos humanos en salud para la atención del adulto mayor con una orientación gerontogeriátrica y los demás ordenamientos en la materia que corresponde. Entonces, y luego ya viene, compañeros, lo que viene, los capítulos de los derechos más importantes en la Secretaría de Cultura. Entre ellos, si hago un resumen, es facilitar el acceso a la cultura, promoviendo cualquier forma de expresión y apoyando a estas personas, implementar programas culturales que abonen a que las personas mayores lo hagan, lo vean, lo palpen, lo recreen, fomentar en toda la población la cultura de la vejez, que eso es tan importante, y esto es algo que nos hace falta, porque como decíamos anteriormente en la clase pasada, nos faltan valores familiares para poder garantizarle a la persona mayor esos derechos que platicamos y esas obligaciones que tiene la familia frente a la madre, al padre o al abuelo. Entonces, aquí el punto más importante es entender que si hace la Secretaría de Cultura acciones de carácter cultural, capacitaciones, o como lo marca la propia ley, que es bien sencillo de entender, fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de los adultos mayores, lograríamos muchas cosas. Yo soy una convencida que a través de la educación y a través de la cultura podemos modificar los valores sociales que el Estado ha perdido. Y digo, ¿por qué el Estado? Porque si ni el funcionario público no está sensibilizado a entender cuáles son esos valores como persona, de nada nos sirve toda esta ley si no podemos caminar. Dice la bandera de la paz y la cultura de la paz que uno, para poder cambiar al mundo atendiendo la cultura de la paz, se dice que hay que pensar, sentir, decir y hacer congruentemente las cosas. Y por eso digo que si dentro de la función pública nuestros funcionarios no están sensibilizados y hay un ordenamiento, pero
lo que piensas y lo que sientes es diferente a lo que haces, eso obviamente no va a funcionar. Díganme si sí o si no. Entonces, a través de programas culturales, encontramos que puede haber una panacea radical para el respeto a esas personas que vengan a facilitar y a mejorar el sistema de respeto dentro de la sociedad que tienen que tener las personas mayores. ¿Sí o no? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, maestra. Bien. Facilitar el préstamo a domicilio del material de las bibliotecas públicas con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado, pensionado, credencial de adulto mayor y los demás ordenamientos en materia que le corresponden a la propia ley. Y esto es un derecho que todo el mundo tenemos. Miren, yo no sé si lo sabían, pero en todas las bibliotecas públicas del Estado, ustedes con el hecho de presentar su credencial de persona mayor o aquí en el SUAN, su credencial de SUAN por participar y pertenecer al SUAN, pueden ustedes utilizar las bibliotecas públicas del Estado, porque al final de cuentas hay bibliotecas públicas del Estado y hay bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Entonces estamos hablando aquí que la Universidad de Guadalajara, al ser pública, pues es una universidad que en donde puede prestar sus acervos culturales y las otras bibliotecas también. No sé si ustedes hayan ido últimamente a solicitar el préstamo de un texto. No, de hecho no sabía, Bueno, por ejemplo, yo. Es un derecho que tiene la ley de personas mayores en el estado de Jalisco en cuanto a las obligaciones de la Secretaría de Cultura. ¿Alguna duda? Sí, maestra, Bueno, yo. Sí, dime. Sí, yo no sabía que teníamos derecho a una credencial del SUAN. Bueno, no sé si la tengan, no sé si de acuerdo a la administración, porque después de la pandemia dando ¿Dónde no, tramitamos? pero si tú tienes un documento que te acredite que eres parte del SUAN, y como parte del SUAN puedes ir a solicitar el préstamo de un texto. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto en la próxima clase yo te digo cuál sería la forma. No hay ningún problema, eso me queda clarísimo. Pero ¿cuál sería el requisito, lo que tú tienes que presentar? Me imagino que, no sé, pero déjenme checar. Si no tienen una credencial, debe de haber pues otro documento que les acredite. Una pregunta, maestra. Sí, dígame. De acuerdo. Gracias. De nada. Sí, mire, Sí, te yo escucho. llevé a mi esposa a la clínica con el dentista. Y el Sí. dentista no, dijo que no podía hacer nada y nos manda con el especialista al hospital del ISSSTE. En el ISSSTE, la llevó mi hijo y me dice el especialista que no podía hacer nada por ella. ¿Por Ahí qué? están dando nuestros derechos de adulto mayor porque mi señora tiene 70 años. Y mi Pero ¿por qué señora no puede hacer nada? dijo el doctor que no podía hacer nada por ella. Pero ¿cuál es para no poder hacer nada por ella? Mi señora trae una muela, que está en 4 partes, está rota. Pues tienen que operarla. Sí. ¿Sabes qué te aconsejo? Te aconsejo que presentes una queja directamente al director o hables por escrito. Y vayas con el director y dígale, me acaban de decir esto, que no se puede. Haz la queja por escrito y trata de hablar con él, pero preséntala. Les voy a platicar qué pasa. Que nosotros tenemos, México exige mucho, pero no tenemos la cultura de la queja. Entonces, como es el ISSSTE, no cabe aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tendrás que presentar una queja ante la Comisión Nacional, pero tú hazlo igual. Presenta una queja ante la Comisión Nacional, dile a tu hijo que entren a internet y la presentas.
Y de igual Ujú. manera, presento una queja ante el director del ISSSTE Sí. y con copia a jurídico y con copia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ellos sientan presión, diciendo que en base a la cita que tuvo tu esposa tal día en tal consultorio y el problema que tienen dice que no se puede hacer nada. Sí, y Porque ya es completamente ilógico. Tienen que operarla. Ahora, si ellos no tienen los procedimientos necesarios, pues que subroguen o que manden a otra parte, que paguen. Porque ahí sí tienen la obligación de hacerlo. Eso me queda clarísimo. Esa no es una contestación. muy bien, pero es que no sabíamos nada, nomás nos regresaron. Ya nos Háganlo fuimos, así. ¿no? Muy Muy amable, maestra, gracias. Por eso terminamos la clase. La próxima clase veríamos rápidamente todos los derechos, las secretarías, y creo que sería nuestra penúltima clase ya. Tengo entendido cuándo terminan las clases. No, no sabemos aún. A ver, creo, estamos aquí. Sí, creo que la próxima clase sería nuestra última clase. Ah, no, hasta el día 23, que bueno, tenemos 2 clases. 2 más. ¿Alguna duda, muchachos? No, ¿Alguien ninguna. llegó tarde? No, Yo, maestra. gracias. ¿Apellido? Sí, ¿Alguien maestra. llegó tarde? Díganme. Nos queda muy claro toda su enseñanza, maestra. A mí, en lo personal, me ayuda mucho. Se lo agradezco infinitamente y doy gracias a la universidad que nos brinda estas asesorías. Muchas gracias. Pues, Maestra, yo llegué tarde, perdón. ¿apellido? Del Río Valdivia. Maestra, yo también llegué tarde. ¿Apellido? Galindo Díaz. Pues, como mucho otro. Está muy rico. ¿Alguien más? Maestra, ¿Mande? yo también, por favor. Gallegos González. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana, muchachos. Muchas gracias por todo. Gracias, Al maestra. contrario, maestra. Gracias, Buen maestra. fin de semana, Gracias. maestra. Bye. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, maestra. Buen día, feliz fin de semana. Hasta luego, que Dios los bendiga. Igual.